Hola, muy buenos días. Esta es la cápsula educativa sobre la paya y el cántaro poeta que se hace en el marco de la unidad didáctica que se está trabajando con el octavo A y el octavo B a cargo de la profesora Chimara Salazar. Quien les habla es Fernando Bruna, profesor en formación del programa de formación pedagógica de la Universidad Católica de Chile. Y vamos a ver el contenido. Primero les había traído una pregunta que deben responder a través de menti.com, que es ¿qué son las payas? Es totalmente anónima, solo para ver los conocimientos que ustedes tienen y bueno, ver sus conocimientos para empezar esta clase. Tienen que solo introducir el código que les aparece en pantalla. Luego de que hayan respondido esta pregunta inicial, veremos el contenido de la clase. Primero, para entender lo que son las payas, debemos comprender que las payas forman parte del canto a lo poeta, que es un tipo de poesía popular del pueblo y que es cantada. Este tipo de poesía tiene una larga historia en Latinoamérica y particularmente en nuestro país. Forma parte del mundo campesino, del campo, se asocia a este tipo de mundo. Y en Chile se desarrolla principalmente entre las regiones de Coquimbo y las del Maule, ya es decir, entre el norte chico y la zona central. Ahora veamos algunas características del canto a lo poeta, ¿ya? El canto a lo poeta se caracteriza por ciertas formas poéticas. Encontramos que una de sus formas poéticas es la décima, que son estrofas de 10 versos y cada verso tiene 8 sílabas, son octosílabos. Y también está formado por cuartetas, que son estrofas de 4 versos de 8 sílabas también. Encontramos distintos tipos de cuartetas, que pueden ser coplas, cruzadas o redondas o cuadradas. Y el tipo de cuarteta viene dado por el tipo de rima que encontramos. Por ejemplo, la copla encontramos que el primer verso, el cual lo llamamos A, no rima con ningún otro verso. En cambio, el segundo verso rima con el cuarto, como vemos que termina en enterrar y salvar. Y así encontramos los distintos tipos de cuartetas, estas estrofas de 4 versos, que reciben distintos nombres a partir del tipo de rima. ¿Ya? Este es uno de los elementos, como les decía, del canto a lo poeta. Esta poesía popular y cantada, etc. La décima, como ya les decía, es una estrofa de 10 versos de 8 sílabas y tiene distintos tipos de rimas, al igual que las cuartetas que estamos viendo. El esquema de las rimas que encontramos en las décimas es de A, A, B, B, C, C, D, C. ¿Qué significa esto? Que, como vemos en el poema que les he traído, el primer verso rima con el segundo verso. El primer verso, que es A, rima con el segundo verso, que también es A. El tercer verso rima con el cuarto, que son B, y así. Y este es el esquema de rimas que tiene el canto a lo poeta. Esta poesía cantada, popular, propia del mundo campesino, que se suele acompañar de una guitarra o un guitarrón, que es menos común. Es parecido a la guitarra, pero menos común. Este canto a lo poeta está, como les decía, conformado por décimas y cuartetas. Y la estructura que tiene cuando está escrito es que empieza con cuartetas, que son estrofas de 4 versos, luego le siguen 4 décimas, 4 estrofas de 10 versos, terminando cada décima con un verso del cuarteto, de la cuarteta, que es esta estrofa de 4 versos. Como vemos, la primera décima termina con el primer verso de la cuarteta, las letras del silabario. La segunda décima con 5 solos principiantes, que es el segundo verso de la cuarteta, y así. Y entonces, básicamente, el canto a los poetas estaría conformado por una cuarteta, 4 décimas, que terminando cada décima con un verso de la cuarteta. Y por último,
una décima de despedida. Como dice aquí, por fin doy la despedida, cartuchito de algodón, avío de la educación, la ciencia y sabiduría, el arte y las poesías, todas muy bien evaluadas, en la cual no termina con ningún verso de la cuarteta inicial. El rima de la Canto a lo Poeta. Luego encontramos que cuando se canta el Canto a lo Poeta, este no lleva a la cuarteta, a diferencia de como se veía cuando este Canto a lo Poeta se lleva a la escritura. Y tiene un cierto tipo de métrica, que es básicamente la cantidad de sílabas que tiene cada verso. Si el verso, la última palabra del verso es aguda, tendrá 7 sílabas, como mamá, mamá. Cuando la última palabra del verso es grave, el verso tendrá 8 sílabas. Esdrújula, el verso tendrá 9 sílabas, como Pacífico. ¿Ya? Y se producen ciertos fenómenos como la sinalefa, en el cual se produce la unión en una sola sílaba de sonidos que inicialmente pertenecían a palabras distintas. Y esto se produce sobre todo cuando se canta esta poesía, que se produce kel, po, e, ta, ar, me, el, ador, no. Y se producen sílabas que son un poco que no aparecerían normalmente cuando no se cantan. Luego un poco de historia. Los españoles traen esta forma poética usada en el canto a lo poeta, que es principalmente la décima. Se dice que el autor de este tipo de forma poética sería el español Vicente Espinel, con la publicación de su libro Diversas Rimas. Y este tipo de poesía se traería a América y daría origen al canto a lo poeta. Esta poesía cantada, popular, improvisada, sin preparación, se recita en el momento. Y bueno, dentro de este tipo de poesía encontraríamos el canto a lo divino y el canto a lo humano. Luego encontramos instrumentos. Los instrumentos que se ocupan para acompañar esta poesía cantada son la guitarra, el guitarrón chileno y el rabel, que es parecido al violín. Aquí encontramos imágenes de estos distintos instrumentos. Aquí a la izquierda pueden ver el guitarrón chileno y al lado los distintos otros instrumentos, guitarra, guitarrón chileno y rabel. El canto a lo divino, el origen del canto a lo divino se lo encontraríamos en los jesuitas. En 1593, estos para evangelizar a los indígenas cantaban décimas, ¿ya? Ahí vemos un ejemplo de en las décimas que ocupaban los jesuitas para evangelizar. Actualmente el canto a lo divino es una manifestación de la gran religiosidad propia del mundo campesino, del campo. ¿Ya? Bueno, el canto a lo divino desarrolla distintos temas religiosos, como son la creación del mundo, ¿ya? También el nacimiento de Cristo o también la Virgen María. Se realiza sobre todo en festividades religiosas populares relacionadas con la Virgen, o cuando por ejemplo muere un niño pequeño, que es el velorio del angelito, ¿ya? En estas distintas festividades, o cuando moría un niño pequeño, iban estos cantores a cantar sus décimas, ¿ya? Lo cual era manifestación de la gran religiosidad propia del mundo del campesino. Ahí vemos un ejemplo también en YouTube. Aquí pueden ver una imagen que expresa la gran religiosidad. Vemos a estos cantores alrededor de esta imagen, que al parecer es de la Virgen. Atrás vemos a Jesús crucificado, ¿ya? Y esta imagen que expresa lo que era el velorio del angelito, del cual participaban estos cantores, ¿ya? Con sus cantos en décimas, cuando moría un niño pequeño. Luego, dentro del canto a lo poeta, el otro tipo de canto sería el canto a lo humano, ¿ya?
Es casi tan cantado como, es casi tan antiguo como el canto a lo divino, ¿ya? Pero es sobre temas no religiosos, ¿ya? También se canta en décimas, ¿ya? Y ya que no es sobre temas religiosos, se caracteriza por una cierta picardía, ¿ya? Juega con el doble sentido. Entonces, podríamos decir que sobre el canto a los poetas, esta poesía cantada, popular, propia del mundo campesino, encontramos dos tipos, que sería el canto a lo divino, que es sobre temas religiosos, bíblicos, el canto a lo poeta, que es sobre temas no religiosos. El canto a lo divino, por hablar sobre temas religiosos, tiene un tono serio, ¿ya? En cambio, el canto a lo poeta, por ser sobre temas no religiosos, tiene un tono más pícaro, juega con el doble sentido, pero tiene la misma estructura, en cuartetas y décimas, y se cantan principalmente acompañados de guitarra. La paya forma parte del segundo tipo de canto a lo poeta que les he nombrado, ¿ya? Y tiene ciertas características. Pero, para empezar, voy a establecer una cierta diferencia con el brindis, que es un tipo de canto a lo poeta que se suele confundir con la paya, pero no son lo mismo. El brindis, que sería un tipo de décima, esta estrofa de 10 versos, y que tiene versos de 8 sílabas, que se dice en las comidas para animar a las personas. Y suele tener este componente de la picardía, el doble sentido. Aquí vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, dice el primer ejemplo: brindo, dijo un carnicero, porque una mujer croqueta me dio tremenda chuleta, me dejó haciendo un puchero, ya no seré su casero, ni me arrastraré de guata, pasaré esta pana ingrata con un asadito al horno, y una negra del entorno que manda haciendo la pata. El autor es Guillermo Bigote Villalobos. Ejemplos de brindis. Aquí vemos una imagen de una persona haciendo su brindis acompañado de, al parecer, un vaso de vino. La paya. Bueno, y la paya no es el brindis, viene de la palabra quechua, de esta palabra indígena que significa dos. Y se relaciona con el duelo de dos o más cantores, que vienen a ser, reciben el nombre de payadores, ¿ya? Ocupa la décima y la cuarteta, ¿ya? Una característica típica de este canto a lo poeta del cual les he venido hablando. Aquí vemos un ejemplo de un tipo de paya en cuartetas, estrofas de 4 versos, que se llama banquillo, como veremos a continuación. Distintos tipos de payas, ¿ya? Encontramos contrapunto en décimas, que es el duelo entre dos payadores, dos cantores en décimas a partir de un tema. Ahí vemos un ejemplo. Otro tipo de paya sería el banquillo, en el cual varios payadores, cantores, le lanzan muchas preguntas a otro payador en cuartetas, el cual debe responder también en cuartetas. Y ahí aparecía un ejemplo. Encontramos también el canto con pie forzado. Aquí el público propone un verso de 8 sílabas. Y a partir de este, estos cantores en payas deben improvisar su canto, porque las payas son improvisadas, ¿ya? Como casi todos estos cantos a los poetas que les he nombrado, a diferencia del brindis, que no se canta. En resumen, el canto a los poetas es un tipo de poesía cantada con mucha historia en Chile. El canto a los poetas principalmente es improvisado, sin preparación, pero tiene una cierta estructura en cuartetas y décimas. Cuartetas, estrofas de 4 versos, y décimas, estrofas de 5 versos, por lo que necesita de mucha preparación. Estos cantores están aprendiendo estas poesías a lo largo de toda su vida, para poder recitarlas cada vez que se les pida, ¿ya? La paya forma parte del segundo tipo de canto a lo poeta, que era el canto a lo humano, que desarrollaba temas no religiosos, ¿ya? Y es una forma de poesía cantada, acompañada de instrumento, de la guitarra principalmente, cantada en décimas. Y bueno, les dejo por último un desafío: que escribe tus propias décimas. Recuerda que la décima es una estrofa de 10 versos octosílabos, de 8 sílabas, que tiene un cierto tipo de rima, como ya vimos hace un rato.
Y así el primer verso rima con el segundo, el tercero con el cuarto, el quinto con el primero, y así, etcétera. Bueno, esta ha sido la cápsula de contenidos educativa que les he traído hoy. Espero que hayan podido aprender y nos vemos en otra cápsula de contenidos. Hasta luego.